Hola profesora, mi nombre es Luis Vera y yo les voy a estar hablando acerca de el útero. El útero es el órgano en el cual tiene lugar el desarrollo embrionario y fetal ulterior. Cabe destacar que este órgano sufre cambios en cuanto a crecimiento y desarrollo. Es un órgano hueco con forma de pera que se sitúa en la pelvis, entre la vejiga y el recto. En la mujer nulípara, es decir, la mujer que no ha parido, pesa entre 30 y 40 gramos, mide 7,5 centímetros de longitud, 5 centímetros de ancho en su parte superior y 2,5 centímetros de espesor. La luz del útero se continúa con la de las trompas uterinas y de la vagina. Anatómicamente, el útero está dividido en dos porciones, el cuerpo y el cuello. El cuerpo es la porción superior más grande del útero. En su cara anterior es plana, mientras que la cara posterior es convexa. La parte alta y redondeada del útero, que pasa por arriba de la desembocadura de las trompas uterinas, se denomina fondo uterino, que es esta que podemos ver acá en esta imagen, en este dibujo que hice, de la mitad del útero. El cuello o cervix es la porción estrecha distal o inferior del útero. Está separada del cuerpo por un istmo. Cabe destacar que la luz del útero o conducto endocervical posee dos estrechamientos en sus extremos que forman lo que conocemos como orificio cervical interno, que comunica con la cavidad uterina, y el orificio cervical externo, que comunica con la luz de la vagina. Por otra parte, el útero se compone de tres capas. Esas capas son el endometrio o mucosa uterina, que es esta capa que da hacia la luz. Estoy hablando de desde la luz hasta el exterior, de adentro hacia afuera. El endometrio, que es la mucosa uterina, el miometrio, que es la capa muscular gruesa. Esta capa muscular se continúa con la de las trompas uterinas y con la de la vagina. Además, corre o discurre dentro de los ligamentos que se fijan al útero. El perimetrio es una capa serosa o cubierta serosa peritoneal visceral del útero. Esta se continúa con el peritoneo abdominal y el peritoneo pélvico. Está formada por un mesotelio y una capa de tejido conjuntivo laxo. Debajo del mesotelio suele ser prominente una capa de tejido elástico. El perimetrio cubre toda la superficie posterior del útero, la cara convexa posterior, pero solo una parte de la anterior. La parte de la anterior, a la cual no recubre el perimetrio por completo, se encuentra tapizada por un tejido conjuntivo laxo que forma una adventicia. Ahora les voy a hablar un poco más acerca de lo que es el miometrio y el endometrio. Voy a empezar por el miometrio. Como sabemos, el miometrio es la capa muscular. Se compone de tres capas musculares de límites mal definidos, tres capas musculares lisas. Estas son la capa intermedia o capa media, una capa externa y una capa interna. La capa media posee una gran cantidad de vasos sanguíneos, una gran cantidad de vasos linfáticos
y se denomina por ello estrato vascular. Es la más gruesa de estas tres capas de músculo liso y posee haces musculares lisas que se entrelazan en sentido aspiralado u oval. Por otra parte, las capas interna o externa son las fibras musculares de estas, tienen una disposición longitudinal, es decir, a lo largo del útero. Siguen el mismo recorrido que la posición del útero longitudinalmente. Durante las contracciones uterinas, estas tres capas de músculo liso se contraen con la finalidad de expulsar el contenido luminal, es decir, en ese caso puede ser el endometrio o mucosa uterina, hacia el exterior a través de un orificio estrecho. Durante el embarazo, el útero sufre un agrandamiento enorme. Esto se debe, en primer lugar, a la hipertrofia de las células de las fibras musculares. En segundo lugar, a la hiperplasia o desarrollo de fibras nuevas a partir de células musculares existentes. También se debe a la diferenciación de células mesenquimáticas indiferenciadas. Una vez que ocurre durante el embarazo, las paredes del útero se tornan finas, es decir, que se estiran. Esto se debe al crecimiento del feto en el interior del útero. A medida que se va desarrollando, el útero va creciendo y sus paredes se tornan más finas. Una vez que ocurre el parto, el útero regresa a su tamaño, retoma su tamaño casi original. No el original, sino que casi original. Por ende, el útero de una mujer nulípara varía en cuanto a peso y tamaño del de una mujer que ya dio a luz. Entonces, este regresa a su tamaño casi original. Algunas fibras musculares mueren, otras retornan su tamaño, y el colágeno, que es producido para nutrir o fortalecer la capa muscular o miometrio durante el embarazo, es degradado enzimáticamente por las células que lo secretaron. Entonces, la cavidad uterina o luz uterina adquiere un tamaño más grande y la pared del útero se torna más gruesa. A continuación les voy a hablar acerca del endometrio. Como sabemos, durante la vida fértil, el útero sufre modificaciones cíclicas que lo preparan con la finalidad de que en él haya de recibir el producto de la concepción y sustentar el desarrollo embrionario y el desarrollo fetal ulterior. Los cambios de la actividad secretora endometrial durante el ciclo concuerdan con el desarrollo folicular. El final de cada ciclo se caracteriza por el desprendimiento y el esfacelamiento total del endometrio o la mucosa uterina, acompañado de hemorragia de los vasos de la mucosa. Esta eliminación o la eliminación de la sangre y tejido a través de la vagina se denomina menstruación o flujo menstrual y tiene una duración de 3 a 5 días. Se dice que el ciclo menstrual inicia cuando aparece o cuando ocurre la menstruación.
El útero durante la vida fértil, el endometrio, perdón, durante la vida fértil está compuesto por dos capas, una capa funcional y una capa basal, o estrato funcional y estrato basal. Bueno, seguimos hablando de lo que eran las capas por las que está compuesta el endometrio durante la vida fértil. Está compuesto por una capa o estrato funcional y una capa o estrato basal, de funciones y estructuras totalmente diferentes. La capa funcional es la que se desprende durante la menstruación y tiene un espesor más grande. La capa basal permanece durante la menstruación y es el origen de regeneración de la capa funcional. Tenemos que el endometrio durante la vida fértil adquiere un espesor de aproximadamente entre 1 y 6 milímetros. Está recubierto por un epitelio simple cilíndrico en su superficie y una mezcla de células ciliadas y secretoras. El epitelio simple cilíndrico se invagina en la lámina propia subyacente o estroma endometrial para dar origen a las glándulas endometriales, que son estructuras tubulares simples carentes de células ciliadas y que se ramifican en el miometrio, en la capa muscular. La estroma endometrial es muy celular y contiene una gran cantidad de líquido intercelular. En esta región del útero no hay submucosa que separe el endometrio del miometrio. A continuación les voy a hablar acerca de la irrigación del endometrio. El endometrio posee un sistema de vasos sanguíneos singular. La arteria uterina da origen a 6 o a 10 ramas, a 6 arterias, que se anastomosan en el miometrio. Una de estas arterias son las arterias radiales. Estas arterias se dirigen hacia la capa basal del endometrio, donde dan origen a arterias más pequeñas, las arterias rectas, que se encargan de irrigar esta región. La arteria radial continúa su trayecto hacia el endometrio, donde a lo largo de ese trayecto se va enroscando y adquiere un aspecto selenoide, de ahí que a menudo se le denomine como arteria aspiralada. Las arterias aspiraladas, al llegar al endometrio, dan origen a arteriolas más pequeñas que forman lechos capilares. Estos lechos capilares son estructuras de paredes delgadas que a su vez dan lugar al origen de las lagunas. Las lagunas pueden formar parte del sistema venoso que drena el endometrio. Cabe destacar que el extremo proximal de las células, de las arterias, de la arteria radial y de las arterias rectas y espiraladas, no se desprende durante la menstruación. En cambio, su extremo distal, el extremo distal de las arterias espiraladas, sí se desprende debido a la acción de los estrógenos y la progesterona, que son hormonas ováricas. Profesora, esta fue toda mi exposición, espero que le haya gustado.